Muy buenas noches, queridos hermanos. Como siempre, vamos a comentar el Evangelio del domingo. Comenzamos con este primer domingo de Cuaresma. El Evangelio es de Marcos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida queremos tener todo ordenado, hacemos nuestra lista de actividades, queremos tener controlado todo, ¿no? Controlar toda nuestra vida, controlar las cosas del trabajo, las cosas de la familia, de la casa, todas las cosas que de alguna otra manera realizamos. Pero cuando las cosas no pasan o no suceden como pensamos, pues nos descontrolamos. Esto es lo que nos trae este tiempo de Cuaresma, que es como un gimnasio espiritual, donde nos vamos preparando a través del ayuno, la oración y la limosna. ¿Para qué? Nos vamos preparando para la Pascua, para lo que vamos a vivir, esa Pascua que la deseamos con mucho ardor. Por eso, el Evangelio de hoy es muy importante. Es muy importante. Por eso cuando no tenemos controlado las cosas que nos suceden, por ejemplo, cuando nos llega una enfermedad, o cuando nos da una enfermedad, cosa que no podemos controlar, o cuando se muere un familiar, pues eso se sale de control. Cuando nos quedamos sin trabajo, también perdemos el control. ¿Eso qué significa? Significa que entramos en el desierto. Es decir, cuando vienen las pruebas a través de la vida, a través del sufrimiento, te vienen las pruebas, quiere decir que has entrado en el desierto, como hoy Jesús. Dice el Evangelio que el Espíritu lo impulsó a retirarse al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar inhóspito, un lugar donde no hay vida, es un lugar donde se da la lucha, donde se da el combate. Es un lugar donde pues uno tiene que aprender a qué cosa. Primero, a escuchar la voz del Padre, la voz de Dios, la voz de Dios que te habla al corazón. Porque hay otra voz que es la voz del tentador, que es la voz del tentador que también te habla, como le ha hablado a Adán y a Eva. Por eso es muy importante en el desierto. Este desierto es muy importante vivirlo desde esta realidad de combate. Sigue diciendo el Evangelio, dice que Jesús permaneció 40 días. 40 días. Esos 40 días hacen alusión a los años, a todo el tiempo, a todos los años que tuvo el pueblo de Israel caminando por el desierto. Hace alusión también a que este combate es toda tu vida. No es solamente ese tiempo de Cuaresma, no es solamente este tiempo, no, es toda tu vida, Y dice que fue tentado por Satanás. Marcos no menciona
Marcos no menciona las 3 tentaciones que conocemos, que menciona Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué no menciona esto Marcos? Porque para Marcos no hay 3 tentaciones, para Marcos hay la tentación. La tentación que le hace Satanás a Jesús. ¿Y cuál es la tentación que le hace Satanás a Jesús? Pues dice Orígenes que Jesús fue tentado en su humanidad. Es decir, queridos hermanos, ¿cuál es la tentación que le hace el maligno a Jesús? Pues es de decirle que no vale la pena tanto sufrimiento, que no vale la pena tanto sacrificio, que no vale la pena tanto pasar hambre, que no vale la pena pasar sed, que no vale la pena estar ahí en el desierto, que cambie el camino, que cambie su vida, que cambie la historia. Esa es la tentación, y es la misma tentación que tenemos nosotros, la misma tentación. A lo mejor estás cansado en este tiempo, a lo mejor ya estás cansado de tanto sacrificarte, y a lo mejor estás cansado de tanto seguir adelante sin encontrar ningún resultado, y viene la voz del maligno que te dice: cambia de camino, cambia de rumbo, mira. A lo mejor la tentación que tienes hoy, pues es la tentación de no querer morirte, Ahora que está el coronavirus, pues eso, de no querer, te has preocupado por no querer morirte, te has preocupado por cuidarte, te has preocupado por quedarte en casa, que sí, necesario, pero a lo mejor la tentación es eso, no querer morirte. Y tanto te has preocupado de eso que has perdido de vista, ¿qué cosa? Que has perdido de vista el cielo, que no te has preocupado por ganar la vida eterna, no te has preocupado por las cosas del cielo, y se te ha cerrado el cielo. A lo mejor esa es la tentación que tienes. A lo mejor la tentación que el maligno te pone es de querer escapar del sufrimiento, escapar de la cruz, escaparte dándote placer, buscar las cosas que te causen placer, escapándote ahí, escapándote de la comida, escapándote de la bebida, escapándote en tantas cosas que el maligno te seduce, Por eso, ¿y Jesús cómo responde a la tentación de Satanás? Pues le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le responde a Satanás con la experiencia que tiene de Dios Padre, Sigue diciendo el Evangelio, dice que vivió allí entre animales salvajes, Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos dentro de nuestro corazón un animal salvaje, ese que sale cuando no salen las cosas, cuando no te salen las cosas, sale de ti ese tigre que tienes, ¿a través de qué? A través de la violencia, a través de la ira, a través de las malas palabras, sale ese animal salvaje, que tienes por dentro, Y dice que Jesús vivió allí entre animales salvajes, es decir, Jesús supo relacionarse con esos animales salvajes. Pues de la misma manera, este tiempo de Cuaresma, ¿qué cosa es? Pues es un tiempo para que tú aprendas a dominar estos animales salvajes que te salen dentro. Dice que también los ángeles le servían
cuando uno entra en el combate, cuando uno entra en este combate, cuando uno hace la voluntad de Dios en el desierto, pues Dios se pone a su servicio. Dios se pone a su servicio, al servicio del hombre. Dios le ayuda, le hace capaz de vencer la tentación, le hace capaz de vencer el pecado, de vencer el mal. Como Daniel, como el profeta Daniel, que el rey Ciro formuló un decreto donde todos tenían que adorar a los dioses extranjeros, y el profeta Daniel dijo no, y a consecuencia de ese no, ¿qué es lo que pasó? Pues lo metieron en el calabozo, una mazmorra entre los leones, y los leones no le hicieron nada, Dios lo preservó. O como los tres jóvenes que el rey de Babilonia hizo una estatua de oro, y proclamó de que todos deberían rendirle culto a esa estatua, y los tres jóvenes dijeron que no. Entonces, como consecuencia de eso, lo metieron al horno ardiente, y Dios los preservó con un ángel, con su brisa suave, y salieron victoriosos. Pues es de esa misma manera, en este combate, en esta lucha, tú no estás solo. Dios se pone a tu servicio como ayudándote, preservándote a través del Espíritu Santo, es decir, sosteniéndote, porque eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo con Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues le ha sostenido en este combate, en la tentación, ahí le ha sostenido. Pues eso, el Espíritu Santo pues también te sostendrá. Sigue diciendo el Evangelio que después de que arrestaron a Juan el Bautista, dice que Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, conviértase y crean en el Evangelio. ¿Qué significa convertirse, queridos hermanos? Pues significa madurar en la fe, es decir, significa vivir en la libertad de los hijos de Dios, ¿Qué significa eso? Pues significa elegir entre el bien y el mal, entre el pecado y la vida, entre el mundo y Dios, es decir, tomar la decisión importante de renunciar al pecado, de renunciar a este hombre viejo, este hombre de la carne, para vivir como hijo de Dios, vivir en el Espíritu. Eso es lo que significa. Y sigue diciendo, dice: conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, queridos hermanos, creer que esta palabra, que la palabra de Dios tiene poder para transformarnos, para cambiar este corazón duro, para darnos, para meter en nuestro corazón este amor que necesitamos, este amor de Dios que necesitamos, para así poder también nosotros salir victorioso de la tentación, salir victorioso, creer que esta palabra creer que la palabra de Dios es capaz de renovarnos, es capaz de darnos ese fuego que necesitamos para dar testimonio. Pues eso, queridos hermanos, esta palabra es una palabra maravillosa, una palabra fantástica que el Señor nos ha regalado hoy. Que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a entrar en este tiempo de Cuaresma, a combatir, a luchar. Por eso, queridos hermanos, que tengan un feliz domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.